Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos del tercer semestre en la licenciatura en Derecho en la Escuela Superior de Actopan, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nos conformamos por Axel Martín Francisco Blas, Nancy Paola Martínez Nogués y su servidora Brenda Yazaret Huerta Monroy. Estamos en la clase de Técnicas de Litigación Oral bajo la cátedra del licenciado Víctor Hugo Máximo Calva y les vamos a presentar el tema de interrogatorio. Las técnicas del interrogatorio a grandes rasgos, de acuerdo a sus aspectos básicos, dice que los litigantes, el Ministerio Público y los defensores deben construir su teoría del caso, que es la versión que cada uno de ellos tiene del asunto jurídico penal que motiva el proceso. Esta teoría del caso se expone por primera vez en el alegato de apertura y después durante el debate probatorio. Habrá de probarse también. Pero ¿cómo se prueba esta teoría del caso? Por medio de las pruebas, entre ellas la testimonial, que habrá de presentarse y practicarse ante el Tribunal de Juicio Oral por medio del interrogatorio. ¿Y qué es el interrogatorio? Es la manera, el modo, la forma en la que la parte presenta al testigo, al testigo propio, y obtiene de ese testigo la información que necesita para probar su teoría del caso. También es el arte de obtener información pertinente, precisa y sencilla. La función del interrogatorio es presentar el testimonio de una manera efectiva, lógica y persuasiva. ¿Pero por qué efectiva? Porque el testimonio debe lograr comprobar la teoría del caso. Por ello, debe de ser conciso, preciso y evitar toda información superflua, es decir, innecesaria. ¿Por qué lógica? Porque debe de tener un relato coherente de todos los hechos, para que de esa manera el tribunal crea en la veracidad de nuestra teoría del caso. ¿Y por qué persuasiva? Porque debe persuadir, convencer al tribunal de la verdad de los hechos que está narrando el testigo al momento del interrogatorio. ¿Qué persigue el interrogatorio o qué se persigue con el interrogatorio? Se persigue la credibilidad del testigo y la claridad en el testimonio. Planeación del interrogatorio. La planeación del interrogatorio debe basarse necesaria y fundamentalmente en nuestra teoría del caso, lo cual nos permite saber qué aporta nuestro testigo a la teoría del caso, cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro testigo y su testimonio, y por último, cuáles son los temas básicos que se deben examinar con un testigo determinado. Una vez que sabemos lo anterior, ya podemos plantear el interrogatorio y debemos decidir: 1. ¿En qué orden se presentarán a los testigos? 2. ¿Cómo acreditar a cada testigo? 3. ¿Cómo orientar éticamente al testigo? Y 4. ¿Cómo desarrollar lógica y persuasivamente el testimonio del testigo a través de la narración de los hechos? Por último, es fundamental comenzar en la oficina y no en el tribunal. Para esto, es necesario preparar a los testigos, planificar la forma más convincente de presentar las evidencias, anticipar problemas con las pruebas, su fundamento, credibilidad y discrepancia. Y por último, evitar las objeciones. Desarrollo del interrogatorio. Esto es la acreditación del testigo, lo cual se busca que el tribunal conozca a grandes rasgos características del castigo o perito que lo hagan confiable. También sirve como hilo conductor para llevar al testigo o al perito al tema de que se quiere hablar. En el caso de los peritos, lo que busca es demostrarle al tribunal su experiencia, pericia en la materia. Aquí deberán mostrar también en el tribunal en algunos casos que el testigo es neutral y no entiende a un interés particular. Relación con los hechos. Se buscará hacer saber al juez por qué debe creer en lo que dice el testigo. Esto se hará mostrando a través de las diversas
preguntas la conexión que tiene el testigo a peritos con los hechos. Exposición de los hechos. En esta parte del interrogatorio se verá hacer preguntas dirigidas a apoyar al testigo, relatar lo que observó o el resultado de la investigación del perito. Con esto, con el fin de que el tribunal de enjuiciamiento comprenda qué es lo que sucedió. Los integrantes hechas en esta etapa deberán de cubrir el tiempo y espacio. Las técnicas del interrogatorio. En los sistemas acusatorios de naturaleza oral y adversativa, se depende fundamentalmente de la prueba testifical para establecer todas las alegaciones del caso. De esta manera, a través del interrogatorio, vamos a poder establecer nuestro caso. Por ello, es importante establecer no solo los elementos sustanciales que permitan resolver el caso, sino que debemos ir más allá. Debemos convencer al juez de que nuestra prueba es creíble. Existen técnicas para lograr un interrogatorio directo que sea eficaz y útil. De acuerdo, son las siguientes. Número 1. Acreditar al testigo. Todo interrogatorio directo debe empezar con una breve acreditación del testigo. ¿Pero en qué consiste esta acreditación? La acreditación es mostrar al juez quién es la persona que va a declarar para que lo conozca y sepa de quién se trata. Número 2. Hacer un interrogatorio sencillo. Las preguntas y las interrogaciones deben de ser sencillas, claras y directas. El abogado deberá hacer destacar lo indispensable e importante de una manera sencilla y clara. Número 3. Debe utilizarse preguntas de orientación y transición. El testigo muchas veces debe reconstruir hechos complejos que además la mayoría de ocasiones se encuentran plagados de fechas y que si no se relata adecuadamente, el juez no lo entenderá y se perderá ese testimonio. Lo peor de este supuesto es que a veces los testigos tampoco recuerdan fechas. Número 4. Debe de ser descriptivo. Los hechos de cualquier caso acontecen de lugares imprevistos, muchas de las veces desconocidos para el juzgador. Esto implica que el abogado deberá ubicarlos en el lugar de los hechos de manera que se entienda mejor lo acontecido. Número 5. Debe controlarse el ritmo del directo. Para que el juzgador tome atención y escuche el testimonio, debe hacerse un testimonio ameno e interesante. Para conseguir que el testimonio sea ameno e interesante, el abogado debe llevar un ritmo adecuado para la declaración, a fin que todo el discurrir de esa sea escuchada por el juzgador. Cuando nos referimos a un ritmo, no estamos hablando de la velocidad de las preguntas y las contestaciones, sino al detenimiento que el testigo debe encontrar en las distintas áreas de su testimonio. Número 6. No debe hacerse preguntas sugestivas. Se prohíbe hacer preguntas sugestivas durante el interrogatorio. Esto porque toda pregunta sugestiva durante el interrogatorio directo sea contraproducente a nuestro caso. Reflejará una mala e inadecuada preparación del abogado, un testigo a quien se debe sugerir cómo hablar y se invierte el papel protagónico al abogado, dejando de lado el verdadero protagonista. Número 7. Se deben anunciar debilidades. Está referido a definir si durante el interrogatorio debemos presentar la información que nos pueda ser perjudicial. No es una decisión fácil. Por un lado, presentarla nosotros mismos hará que cuando la presente la contraparte ya habrá restado el impacto que le hubiese querido dar, redundando en un beneficio para nuestro caso. Por otro lado, es importante recordar que la experiencia humana señala que mientras más veces se repita un hecho o un dato, más clara queda en el recuerdo y en la mente del juzgador. Número 8. Hay que escuchar la contestación.
No debemos meramente oír las contestaciones, sino debemos escucharlas. Solo prestándoles atención podremos recordar lo que declaró y qué es lo que hemos logrado establecer con esa declaración. En ese sentido, es necesario recordar que cada testigo durante el juicio establece un propósito determinado. Hay que estar atentos al tono de voz del juzgador, del testigo, perdón, que puede ser que nosotros lo escuchemos, pero el juzgador no. Número 9, la posición del abogado. El rol del abogado es más bien la de un director de cine, por decirlo así, o por llamarlo así. Este rol de director no quiere decir que va a estar estático, al contrario, debe descartarse gestos y amaneramientos innecesarios. Cabe la posibilidad de usar una agenda de notas, sin embargo, no es lo recomendable. Finalmente, la número 10, la organización del interrogatorio. Para que el interrogatorio sea recordado por el juzgador, es necesario que sea organizado. Seguir un orden cronológico facilitará la organización, aunque en ocasiones no es recomendable seguir un orden cronológico, al contrario. Anexamos algunas bibliografías utilizadas que pueden ser de gran ayuda. De antemano esperamos que el video sea de ayuda y gracias por su atención.